Hola, muy buen día para todos y para todas. Bienvenidos una vez más a su nuevo podcast. En el día de hoy hablaremos una vez más de un tema interesante como controversial, la garantía de los derechos, la garantía de los derechos fundamentales, la garantía del derecho a la salud. Recordemos que cuando hablamos de garantía de derechos, hablamos de ese deber estatal de protección y defensa de los mismos. Numerosos instrumentos del derecho internacional reconocen el derecho del ser humano a la salud. Es allí donde el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales vemos que contiene el artículo más exhaustivo del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho a la salud. Asimismo, este derecho es reconocido en diferentes pactos y convenciones. Podemos ver que desde la adopción de los pactos internacionales, las Naciones Unidas han realizado algunas modificaciones que han permitido cambios importantes y a su vez significativos, desde diferentes elementos que van desde la distribución de recursos, las diferencias basadas en las perspectivas de género y algunas inquietudes de carácter social. Bueno, y para dar continuidad con este tema del derecho a la salud en el día de hoy, como siempre, también nos está acompañando Paola, nuestra compañera y colega. Paola, bienvenida, buen día. Hola Claudia, buen día, ¿cómo estás? Claro que sí, Claudia, tienes toda la razón. Según la Organización Mundial de la Salud, todas las personas tienen derecho al mismo nivel posible de seguridad física y mental. Los países tienen la obligación legal de formular y aplicar leyes y políticas que garanticen el acceso universal a los servicios de salud de calidad. Claro que sí, Paola. Ya para adentrarnos un poco más en el tema de hablar de salud en Colombia, pues es importante señalar que desde la Corte Constitucional se ha generado una doctrina y una jurisprudencia, expresando que el derecho a la salud es un derecho fundamental. Desde el ordenamiento internacional, pues Colombia ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde éste reconoce el derecho a la salud como aquel donde, abro comillas, toda persona debe disfrutar el más alto nivel posible de salud física y mental, lo que debe garantizarse a través del acceso a los factores determinantes de la salud mediante un sistema de atención que sea accesible para toda la población. Cierro comillas. Pues Claudia, mira que de acuerdo con un artículo publicado por Naciones Unidas, ellos refieren lo siguiente, comillas, para millones de personas en todo el mundo, el pleno disfrute del derecho a la salud continúa siendo un objetivo remoto. Es más, en muchos casos, sobre todo en los que respetan a las personas que viven en pobreza, ese objetivo es cada vez más remoto, cada vez más inalcanzable. En este sentido, Paola, podríamos decir entonces que en la actualidad, aun cuando se cuenta con mecanismos para garantizar este derecho, la realidad es que siguen existiendo barreras que imposibilitan el acceso a que todas las personas cuenten con este derecho fundamental. Para dar una mirada un poco más amplia en el día de hoy, Paola, pues hablaremos sobre las limitantes que se presentan en Colombia ante los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, pues cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos hacemos la referencia a una autonomía física, a la dignidad, a la toma de decisiones libres del propio cuerpo. Pero, ¿qué pasa cuando en la actualidad mujeres y niñas siguen conquistando esta autonomía? Bueno, pues para aclarar estas dudas, en el día de hoy nos acompañan el doctor Deimer Adarme y Camila Ocampo, profesionales del área de la salud. Entonces, pues doctores, bienvenidos a su espacio, a este podcast, donde quisiéramos que desde su experiencia nos compartieran un poco más sobre la problemática que se presenta en nuestro país acerca de la garantía de estos derechos sexuales y reproductivos. Cuéntenos, doctora Camila,
Desde su rol profesional, ¿cuál es el panorama actual que vive Colombia en el goce de estos derechos sexuales y reproductivos? Antes que nada, Claudia, quisiera agradecerte por permitirnos visibilizar esta realidad. Si bien Colombia ha avanzado significativamente desde su normatividad, es importante señalar que presentamos grandes retos que van desde un abordaje sociocultural, ya que se siguen presentando ciertos estereotipos de género y tabúes en torno a la educación sexual integral en nuestro país. Bueno, como lo indiqué hace algún momento, también nos acompaña el doctor Deimer Adarme, a quien le doy una calurosa bienvenida a este podcast. Doctor Deimer, cuéntenos, ¿cuál cree usted que son los escenarios donde más se vulneran los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país? Hola Claudia, gracias por la invitación a este espacio. Pues mira, según lo señalado en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, se indica que para que haya una plena garantía de esos derechos, esto dependerá de las condiciones prevalecientes del Estado. Cuando hablamos de condiciones prevalecientes, decimos entonces que en primer lugar tenemos la disponibilidad, la cual no es otra cosa que contar con los suficientes establecimientos, bienes y servicios públicos de salud. Allí ya encontramos la primera limitante, ya que muchas mujeres de zonas rurales o periféricas difícilmente pueden acudir a un establecimiento de salud dada esta condición. Otra condición es la accesibilidad, aludiendo al préstamo de un buen servicio de salud sin discriminación. Allí también se presentan retos que dentro del sector salud se deben empezar a subsanar, partiendo desde las necesidades, perspectivas e intereses de las mujeres y las niñas. La calidad es otra condición en la que sin lugar a dudas no hemos podido llegar a cumplir en todo el territorio nacional, ya que existen zonas como el Chocó, la Guajira o el Amazonas que carecen de servicios médicos y hospitalarios con la dotación esencial para la prestación de un buen servicio de salud. Un ejemplo claro de ellos es la falta de personal médico, medicamentos o equipos, en otras cosas. Así es, Deimer. Aquí también es importante señalar que los estados partes tienen unos niveles de obligatoriedad para garantizar el derecho a la salud. Es allí cuando hablamos entonces de la obligatoriedad de respetar, proteger y cumplir con esto como una obligación específica. También existen unas obligaciones básicas e internacionales que los estados partes deben cumplir. Muchas gracias, doctor Deimer, por su apreciación. Doctora Camila, retomando con usted, entiendo que dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su apartado sobre el derecho a la salud materna, infantil y reproductiva, también se han encontrado diferentes hallazgos tras afectar especialmente a las mujeres por acceder a un servicio de planificación familiar o servicios obstétricos óptimos. Cuéntenos qué nos puede decir al respecto. Pues mira, en relación con el derecho a la salud, es fundamental destacar la importancia de garantizar la igualdad en el acceso a la atención y a los servicios de salud. Los estados tienen la responsabilidad de ofrecer y asegurar la disponibilidad de centros de atención sanitaria, que dentro de estos haya profesionales que garanticen un buen servicio médico. Se han presentado casos donde las mujeres han denunciado prácticas de violencia obstétrica por parte de los profesionales de la salud. Recordemos que inmersa a esta violencia también está una violencia institucional, física, verbal, psicológica y hasta simbólica. Un aspecto muy importante por señalar aquí es que en Colombia gran parte de la mortalidad materna está relacionada con deficiencias en el acceso y la calidad en la atención que brindan los servicios de salud. Claudia, pues aquí sí me gustaría añadir en cuanto al acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces. Estos han permitido a la población protegerse contra las enfermedades de transmisión sexual, así como planificar y acudir a su salud sexual. Sin embargo, es importante que se establezcan planes de educación en estos temas, ya que de acuerdo con las últimas encuestas realizadas, pese a que las personas conocen los diferentes métodos de planificación, muchos no lo utilizan justamente por la falta de acceso a ellos. Doctor Seimer, ya para finalizar, ¿qué otro aspecto importante destacaría usted por la garantía de los derechos sexuales y reproductivos?
Pues es importante que desde ahora los diferentes actores que contribuyen a garantizar el derecho a la salud empiecen a modificar un enfoque que permita llevar a cabo un modelo de atención centrado en las mujeres como objeto de derechos, integrando una mirada más hacia los derechos de las mujeres en todas sus dimensiones, garantizando un acceso más equitativo y respetuoso en los servicios de salud. Bueno, es importante también señalar que la interrupción voluntaria del embarazo, en la IVE, hace parte de los derechos sexuales y reproductivos, siempre y cuando se realice en unas condiciones de seguridad, de higiene y bajo las causales señaladas en la sentencia C-355 del año 2006. Según la organización Mesa por la Vida, quienes han trabajado con casi alrededor de 1.308 mujeres desde el año 2006, han experimentado barreras a su derecho a abortar bajo las tres causales permitidas, acentuando así una vez más las desigualdades que enfrentan las mujeres, ¿sí? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el aborto es considerado un servicio de salud y en Colombia esta salud también es un derecho constitucional. Por este motivo, ningún servicio de salud puede ser negado por el significado que le atribuyen algunos al concepto de salud. Adicional a esto, aquí en Colombia también contamos con la sentencia C-055 del año 2022, en donde se despenaliza el aborto hasta la semana 24 de gestación. En caso de que se excedan estas fechas, se pueden seguir aplicando la interrupción voluntaria del embarazo bajo las tres causales que se contemplan en la sentencia 355 del año 2006. Bueno, y en el día de hoy, ya para finalizar este espacio, queremos agradecerle al doctor Deimer Adarme y a la doctora Camila Ocampo, quienes nos acompañaron y quienes nos dieron pues aspectos muy importantes que nos permitieron visibilizar la realidad que presenta Colombia actualmente sobre derechos sexuales y reproductivos. Si bien la salud es un derecho fundamental, vemos cómo se presentan limitantes y algunas barreras que imposibilitan el goce efectivo de este derecho. Esperemos que el Estado pueda finalmente garantizar y proteger este derecho como siempre lo ha indicado desde su normatividad y su jurisprudencia. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Esperemos una vez más volvernos a encontrar en un nuevo espacio. Mm-hmm.